Y con esto vamos a hacer un saludo oficial a todos las y los profes que se conectan el día de hoy a este campamento de la democracia de voto estudiantil. Nata, te devuelvo la palabra a ti. Bueno, profes, en Civics hemos descubierto muchas cosas, pero una de esas es que la conexión debe ser una de las intenciones principales en cualquiera de los ejercicios que hacemos. Y mucho más en los ejercicios democráticos. Hoy vamos a estar hablando de democracia, de qué es eso de democracia hoy, será que le seguimos apostando, por qué. Entonces vamos a iniciar conectando antes de hablar de todos los cambios, antes de educar, antes de responder, de resolver, de generar, es importante que generemos este espacio de confianza que nos reconecta como humanidad, que además es un puente capaz de abordar esa fragmentación que hemos vivido como cultura por mucho tiempo, que estamos viviendo hoy como sociedad. Entonces vamos a iniciar un poco preguntándonos por nuestros días, cómo han estado estos días. Gracias, Andrés, ahí por dejar de compartir pantalla y por cómo nos hemos sentido en estas últimas semanas también. Entonces, esta actividad se llama la sombrilla del Zoom en el que estamos ahora. Eh, y la instrucción es muy sencilla. Entonces, quien pueda en este momento le vamos a invitar a que por favor abra su cámara. Es muy importante para que nos podamos además ver, reconocer quienes estamos aquí presentes. Reencontrarnos después de varios años, además. No Exacto. importa si están en el baño, ¿cierto, Nata? O si están tomándose un tinto, como estén en este instante. No, Ay, miren qué alegría verla. ¿cómo es que no? La profe Zaira, ¿cómo Ay, no, está? esta belleza. Qué alegría. Qué lindo además ver todos sus paisajes detrás de sus rostros, todos muy, muy diversos. Bueno, entonces, con la cámara abierta, eh, vamos a hacer la siguiente actividad. Yo voy a lanzar una serie de frases que comienzan con abran su cámara aquellos que. Si ustedes se sienten identificados, identificadas con lo que yo estoy diciendo, ustedes van a abrir su cámara. Si no, la van a dejar cerrada. Ahora, la instrucción es para que sea un poco más rápida, que no la hagamos con el clic, es decir, así, clic y se cierra, clic y se abre, sino que si es posible lo hagamos con la mano. Entonces, cámara cerrada en este momento es la mano enfrente de la cámara. Eso, así como el profe Samuel, la profe Karina, eso, perfecto. Y cuando yo diga y dé la instrucción de abran su cámara aquellos que, quitamos la mano, simplemente. ¿Listo? ¿Preguntas? Seguramente yo creo que podemos hacer un primer intento para ver qué tal nos va. ¿Les parece? Listo. Bueno, empecemos con una sencillita. Entonces tapamos la cámara. Todos, todos, todas. Su profe Luz. Abran su cámara que ellos salieron de su lugar de residencia en Semana Santa. O sea que si viajamos, abrimos cámara, O sea ¿cierto? que si viajamos y salimos de donde sea que estemos viviendo, abrimos cámara, si no la dejamos cerrada. Eso, algunos profes entonces salieron, otros se quedaron en casita. Bueno, espero que hayan podido descansar, eso sí. Listo, de eso va la actividad. Entonces vayamos con las siguientes. Bueno, cerremos cámara. Listo, listo, listo. Abran su cámara aquellos que han tenido una semana llena de trabajo la última semana, que han estado llenos, llenos de trabajo. Uf, bueno, compartido. Creo que todas están abiertas, todas las cámaras. Bueno, estamos aquí estalladísimas y estalladísimos. Listo, cerremos cámara, vamos con la siguiente. A ver, les esperamos a las otras profes. Listo, abran su cámara aquellos quienes ya han participado en voto estudiantil antes. Listo. Un par de camaritas se quedan cerradas, dos, tres camaritas. Bueno, ya les vamos a contar de qué va voto estudiantil. Listo, cerramos cámaras. Bueno, abran las cámaras quienes sienten esperanza en su labor docente para generar cambios sociales. Con caras, así como
Hace la profe Zaira. Bueno, camaritas abiertas, otras cerradas, válidas todas las expresiones, por supuesto. Cerremos cámara, vamos con la siguiente. Abran cámara aquellas que a veces se sienten abrumadas o abrumados por la cantidad de información política que reciben al día. La pensé, pero sí. Y yo creo que todas las... Bueno, hay una que no está abierta, o sea que compartimos un poco esa sensación de estar abrumados con tanta información de tipo político. Bueno, cerremos y vamos con la siguiente. A ver, yo busco la siguiente. Abran su cámara a aquellos que sienten que el mundo está hoy dividido, a pesar de que somos la generación más conectada, al menos en información, de la historia. Bueno, una camarita cerrada, de resto, todas abiertas. Compartimos también, en su mayoría, esa sensación de que a pesar de que estamos conectadas, conectados con información, sabemos lo que pasa al otro lado del mundo, allá también saben lo que pasa en otros lugares, hay una división profunda. La mayoría lo pensamos, no todos, no todas, está perfecto. Y cerremos, esta será la última de las preguntas. Bueno, abran la cámara quienes creen que los algoritmos pueden influir en las decisiones de voto de las personas. La mayoría abren su cámara y una cerradita, vale, perfecto. Bueno, profes, muchas gracias. Primero que todo por permitirnos verles, saber que estamos aquí conectados, conectadas con lo que vamos a compartir hoy y también por compartirnos un poco de sus días, cómo han estado, cómo se han sentido y también de estas sensaciones de las que vamos a hablar hoy en torno a qué influye hoy en decisiones políticas, cómo nos sentimos también en relación a toda esta información que consumimos y que con la que estamos conectadas en el día a día. Aquí quiero abrir un momentito el micrófono por si algún profe, alguna profe o quizá tú, Sandrix, quieras compartir algo sobre esta actividad, algo que te hizo pensar, les hizo pensar, recordar. Este sería el momento para escuchar a alguno de ustedes. Para conectar no solo viéndoles, sino también escuchándoles. Quizá alguna sensación que hayan recordado. No. Yo puedo romper el hielo. Bueno, dale, de una. Y lo primero es que me alegra haber visto que cuando preguntamos por el descanso, varios profes y la mayoría de los que abrimos la cámara, pues tuvimos una oportunidad de descansar. Eso me alegra mucho porque están siendo tiempos muy intensos para todos y por supuesto para los profes aún más. Entonces, eso me alegra. Y también compartirles que esta pregunta de los algoritmos, de abran la cámara quienes creen que los algoritmos pueden influir en la decisión de las personas, en las decisiones de voto de las personas, pues en mi experiencia, cada vez que hemos hecho esta pregunta, todo el mundo o abre sus cámaras o se ubica en un lugar para reconocer la influencia de los contenidos que vemos hoy en día en las decisiones de voto y eso va a ser uno de los ingredientes de voto estudiantil de este año. Entonces, pues qué bueno que todos reconozcamos también que nuestro voto muchas veces puede ser libre y muy bien informado, pero también reconocemos que hay una influencia que está allí y qué bueno ponernos unos lentes para analizar críticamente esa información. Eso como para romper el hielo. Me encantaría sí escuchar algún profe que quisiera compartir su voz, aparte que hace rato no nos vemos ni nos escuchamos. Sería ideal que alguien se anime y levante la mano y diga, hola, me gustaría compartir esto con ustedes. Si no, no hay problema también. Hola, buenas tardes. Eso. Hola, profe Juan Hola, Felipe. hola. Te escuchamos un poquito bajo. No logramos escucharte bien. Aquí ya, Hay mejoras. por, sí, ¿qué tal? Les escribo aquí desde Cumaral Meta, mi lugar de residencia, pero yo trabajo en Medina, Cundinamarca, en una escuela rural, una escuela, en un colegio pues público.
de la institución educativa rural departamental Gazatavena y pues tengo altas expectativas del programa y me interesa particularmente porque tengo un muy buen amigo que trabajó con CIVIX, entonces conozco el trabajo, no sé si de pronto conocen a Andrés Felipe Balbuena, él es muy amigo mío, estudiamos en la Universidad Pedagógica juntos, nos graduamos juntos y pues compartimos muchos sentidos y proyectos de vida y particularmente me interesó participar en esta convocatoria porque nosotros los colegios rurales, sobre todo de difícil acceso, estamos muy marginados de toda la oferta cultural, de formación política, en fin. Entonces, creo que esa es una oportunidad valiosa para potenciar esos espacios de debate y reflexión política dentro de nuestras instituciones educativas y sobre todo en los jóvenes rurales, porque pues es una población, como les dije, históricamente pues marginada, eh, incluso desde las mismas administraciones municipales, ¿no? Entonces para mí resulta muy satisfactorio y muy motivante poder participar este año pues de voto estudiantil para poder llevar nuevos procesos y reflexiones a nuestra escuela, porque los jóvenes pues también tienen muchas inquietudes, ¿no? Y creo que ahorita estamos librando una batalla cultural contra los algoritmos y contra las redes sociales, la desinformación. Los chicos están formando su cultura política a través pues, de los streamers, de los influencers, bueno, un bombardeo de información masiva que les llega por las redes, entonces qué bueno tener unas herramientas para trabajar en el aula y también para dignificar ese lugar de los chicos rurales porque ellos sí se sienten como muy marginados y muy aislados de la toma de decisiones políticas y pues bueno, hay tantas carencias en la ruralidad, además que yo trabajo en una zona de muy difícil acceso. Yo hago un traslado diario a mi escuela, son 32 kilómetros, 18 de los cuales son en trocha. Cuando llueve eso literalmente se vuelve un río. Bueno, es un desafío diario llegar al lugar de trabajo, pero pues con la convicción de que podemos transformar y lograr que los chicos pues sí aprendan, reflexionen y se queden pues, con algo de lo que uno intenta llevarles diariamente y con la convicción de hacer un trabajo honesto con ellos desde el lugar que uno está como, como docente. Entonces, agradecido el espacio y bueno, con altas expectativas del programa. Muchas gracias, profe Juan Felipe. Eso que usted nos comparte me hace pensar en la pregunta de la esperanza, que vi por ahí varias camaritas cerradas y otras dubitativas, o la de la profe Zaira, que era con cara de... Porque claro que es totalmente válido que nos preguntemos por nuestro ejercicio docente, nuestro rol pedagógico y si realmente está conectado con la esperanza. Y a veces nos preguntamos si realmente podemos seguir proyectando cambios sociales a partir de nuestro ejercicio, pero creo que en Civics siempre, siempre, siempre hemos reconocido esa labor docente y sobre todo de los profes que se acercan acá buscando recursos actualizados, buscando llevar a su aula de clase recursos, herramientas que efectivamente les ayuden, nutran, no solo pues a su ejercicio como profe, sino por supuesto a sus estudiantes también. Entonces un reconocimiento a eso que nos comparte. Vi por ahí una manito levantada, pero creo que ya está abajo. De la Yo profe no. Viviana cuando... De la profe Sí. Viviana, profe, le escuchamos. Muy buenas tardes, un saludo cordial desde el sur, les estoy hablando desde la ciudad de Pasto, qué gusto volver a ver a Sandra, tener noticias de Civics. Participamos en voto estudiantil, trabajo en un colegio urbano de la ciudad de Pasto que atiende exclusivamente población femenina, hicimos el ejercicio para el voto a presidente y el sur tiene una característica en la democracia y es que tiene el voto de opinión.
coincidieron los resultados de las niñas con las votaciones reales y fue un ejercicio muy enriquecedor. Para mí es muy grato volver a encontrarme con ustedes como Civics y mi gratitud enorme por cuanto todas las herramientas pedagógicas, así como los instrumentos para la aplicación, por ejemplo, del voto, nos ha servido muchísimo. Es posible llevar la democracia a la escuela. Esa es mi experiencia. Gratitud, saludos enormes desde el sur. Muchísimas gracias, profe Viviana. Creo que acá también estamos muy alegres de volver a verles. Bueno, yo creo que avancemos, Sandrix, para que podamos entrar en materia. A ver, aquí teníamos una encuesta, pero realmente nos hemos pasado un poquito el tiempo y ya les hicimos esta pregunta con ahorita la conexión, entonces creo que podemos pasar a la siguiente, si te parece, la siguiente diapositiva. Para recordar qué es voto estudiantil, y no solo recordar, sino para aquellos profes que aún no han implementado el programa, puedan ver en este videito cortito de 3 minutos de qué va voto, y luego Sandrix nos va a contar cómo se ha vivido y cuál es la actualización que tiene voto para este año. Entonces, dale play. Voto estudiantil nos abre las puertas, digamos, como estudiantes para conocer realmente cuál es la importancia de votar, la importancia de ejercer este derecho con los candidatos que sí van a estar pues, en la presidencia. El Campamento de la Democracia es una iniciativa de la ONG Civics que nos reúne a varias instituciones oficiales y privadas del área de ciencias sociales o de las humanidades para empezar a realizar un ejercicio sobre la democracia en los colegios para enseñar también esos valores ciudadanos. Ese proceso de poder complementar las clases en el área disciplinar mía como las ciencias sociales, las ciencias políticas, constitución política, incluso filosofía en cuanto a la democracia para nuestros estudiantes, para nuestra institución. De pronto al principio los muchachos eran poco apáticos a lo de la política y con este proyecto están muy motivados. Les gustan mucho las unidades que estamos trabajando de la guía y son muy conscientes de que los jóvenes son los que en este momento deben dar ese cambio en nuestro país a nivel de elecciones. ¿Cómo nos podría transformar no solo a mí, sino en general a mis compañeros? Que nos informemos realmente, cada uno individualmente y no basándonos en opiniones externas de otras personas, sino creando nuestra opinión propia acerca de los candidatos, sus propuestas, su pasado y todo lo que implica esto en nuestro presente. No me gustaba nada de lo que fuera la política, porque yo decía que eso no servía, que lo que hacían era perder el tiempo, hablar y nunca cumplían, pero no, ya veo que no, porque es muy importante. Si nosotros escogemos a un buen candidato, pues nosotros sabemos que tenemos un futuro asegurado. Aprendí mucho la investigación, aprendí mucho sobre la política, sobre qué propuesta y qué fundamento tiene que tener una propuesta para que todos nos aceptemos. También me gustó la compañía de mis profesores que estuvieron ahí apoyándome, estuvieron dándome como esa seguridad. Me metí tanto en el papel que en un futuro me gustaría ser presidenta.
Reactivar audio, listo. Bueno, profes, este es un video que a nosotros nos gusta proyectar porque muestra cuál es la esencia de Voto Estudiantil. Voto Estudiantil es el programa bandera de la Fundación Civics Colombia. Civics, recordarán ustedes, es una organización de origen canadiense que tiene su oficina principal en Toronto y nuestros colegas de Civics en Canadá llevan más de 20 años desarrollando el programa Student Vote o Voto Estudiantil. Civics llegó a Colombia en el año 2018 con este programa que invita a las y los estudiantes a vivir la democracia en primera mano, a que la democracia tome vida al interior de las aulas de clase y se activa siempre que tenemos unas elecciones nacionales. La primera edición fue en el año 2018 y contamos con una participación de 52 colegios y 36,000 estudiantes. En ese momento Civics Colombia aún no existía. En 2019, en las elecciones de autoridades locales como alcaldes y gobernadores, hicimos un piloto un poquito más grande que nos permitió llegar a 76,000 estudiantes y casi 200 instituciones educativas. Y a partir de la conformación de Civics en Colombia, hemos escalado este programa para que llegue a todos los rincones del país. Solo por darles un dato, profes, en la última edición de Voto Estudiantil, que fue en el año 2023, cuando tuvimos elecciones nuevamente de alcaldes y de gobernaciones, tuvimos la participación de 246,600 estudiantes de 810 colegios en 170 municipios del país. Esto nos convirtió en el programa de simulación electoral más grande de América Latina. Y esto, a su vez, no sé si ustedes lo saben, nos llevó a que la organización Global 100 Collection nos reconociera a Voto Estudiantil como una de las 100 innovaciones educativas de mayor impacto y más escalables a nivel mundial. Y esto fue en el año 2024. Esa ha sido la experiencia hasta este año de Voto Estudiantil y sin embargo, profes, el contexto en el cual se desempeñan organizaciones como Civics ha cambiado y por eso la edición de este año de Voto Estudiantil va a ser un poquito distinta. De pronto ustedes lo saben o de pronto no tanto, pero el año pasado, en 2025, tuvimos como una suerte de crisis en el ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil derivados por un efecto mariposa del cierre de la agencia USAID en Estados Unidos. Si bien nosotros no éramos financiados directamente por esta agencia de cooperación, el cierre de esta entidad sí generó una escasez de financiación para organizaciones como Civics y otras organizaciones en el ecosistema del compromiso y la transformación social. Esa ha sido nuestra realidad, profes, de pronto por eso hemos estado un poquito en silencio, hemos estado un poquito en modo supervivencia, si se quiere decir de alguna forma, pero aquí estamos, profes. Este año Voto Estudiantil se reinventa, llevamos todos estos meses trabajando fuertemente en entender cuál es el ecosistema en el cual estamos habitando hoy en día, cuáles son esos retos que como sociedad estamos viviendo y pudimos diseñar una propuesta de voto estudiantil que responde a esas necesidades que como sociedad y como humanidad estamos viendo en el contexto político actual a nivel global. Solo por darles un dato, profes, hoy en día, de acuerdo al informe sobre la democracia del BIDEM del año 2025, el 75% de los países hoy en día en el mundo viven bajo autocracias y solamente el 25% persisten aún en democracias. Esto lo que nos presenta es un riesgo muy evidente de que estamos en una transformación hacia, digamos, un favoritismo, si se quiere, hacia regímenes que de pronto no son prodemocráticos y que pueden poner en riesgo los derechos humanos de las personas. Esa es la realidad en la que estamos hoy en día y los estudios también recientes y más llevados a Latinoamérica también nos demuestran que hay un aumento hacia el favorecimiento de medidas autoritarias, si se quiere, siempre y cuando respondan a las necesidades de la sociedad. Esto se encuentra, este hecho contundente que nos presenta el mundo el día de hoy, hace parte del centro de esta nueva edición de Voto Estudiantil. Aquí, y esto ya Nata se los va a explicar un poquito con mayor detalle, no nos estamos enfocando necesariamente en entender qué es la democracia, sino cómo la democracia la vivimos hoy en día en nuestras relaciones cotidianas. Cómo aterrizamos ese gran concepto de democracia a entender que no es un concepto que se activa cada 4 años en elecciones, sino que se demuestra cada vez que realizamos una decisión o que tomamos una acción en nuestra comunidad o en la forma como nos relacionamos con los demás. Así que esta concepción de democracia aterrizada a cómo se vive en el día a día, cómo es más allá, digamos, de una activación que se genera en las elecciones, nos invita a pensar qué estamos pensando alrededor de la democracia y así a reflexionar sobre todos estos elementos que hoy en día la están amenazando. Una de ellas, por supuesto, la información que consumimos en redes sociales, pero también la gestión de nuestras emociones cuando tenemos conversaciones alrededor de política,
pero también entender cuáles son algunas actitudes y comportamientos que pueden generar tendencias hacia el autoritarismo e ir en detrimento de la democracia. Todos estos elementos estarán integrados en esta nueva edición de Voto Estudiantil, que como les decimos, va a ser distinta a la que conocemos en los años pasados, nos estamos ajustando, pero bueno, aquí tenemos todos los materiales ya listos para que ustedes puedan empezar a usarlos de aquí a las elecciones presidenciales. Más adelante vamos a hablar de las distintas fases que hacen parte de este proceso, vamos paso a paso, pero por ahora compartirles que Voto Estudiantil se renueva, todos los materiales pedagógicos igual estarán disponibles en nuestra página web y vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a compartirles en este instante, Nata, un concepto o un cambio que a nosotros nos gusta mucho para entender cómo se ve esta nueva edición de Voto Estudiantil, que tiene que ver con educación cívica y compromiso ciudadano. Entonces aquí te paso la palabra, Nata, para que nos compartas de qué se trata ese cambio de enfoque. Claro que sí, Sandrix. Muchas gracias por ese contexto que nos das de Voto Estudiantil. Y les quiero dejar la siguiente pregunta, profes, por si alguien quiere escribir en el chat o abrir el micrófono. ¿A qué les suena si les decimos que el programa de Voto Estudiantil se transformó de educación cívica a compromiso ciudadano o de Civic Education a Civic Engagement? ¿A qué les suena? Y mientras lo van pensando, quiero contarles algo. Durante esta horita y 20 que nos queda, vamos a ir aclarando más cómo se implementa Voto Estudiantil, cuáles son sus fases, punto a punto los recursos, y ojalá nos dé el tiempo para testear una de las actividades que es muy importante para compartirles este cambio de enfoque. Ahora vuelvo a traerles la pregunta. ¿A qué les suena si les decimos que el programa se transformó de educación cívica a compromiso ciudadano? ¿Algún profe quiere comentar algo? Profe Zaira, la escuchamos. Bueno, qué alegría volverlas a escuchar y qué emoción saber que no se han diluido en toda esta crisis. Bueno, esto me suena a que ya no solamente es una información o un saber que se comparte con los estudiantes, me atrevería a pensar que quizás participarían los adultos también, las familias, el resto de la comunidad que acompaña a los chicos y chicas. Muchas gracias, profe Zaira. Ya vamos a comentar eso, pero va por la parte inicial que usted comentó. Creo que mencionó no solo transmisión de información o de conocimiento. Si alguien más, si algún otro profe quiere decir algo, puede dejárnoslo ahí en el chat o abrir con tranquilidad el micrófono. Podemos ir avanzando. Entonces, profe, sí, la primera característica del Civic Engagement tiene que ver con, si quieres la siguiente, Sandrix, con pasar de la transmisión de la información a la acción ciudadana. Y ese punto 1 lo vamos a dejar ahí un momento para yo darles este contexto antes. ¿Por qué tomamos la decisión de darle este cambio de enfoque? Primero hicimos todo un rastreo conceptual y de las organizaciones que están investigando y que están a la vanguardia de por qué surgen los autoritarismos en el mundo. ¿A qué se debe esta crisis de la democracia que estamos viviendo hoy? ¿Qué hemos hecho que ha funcionado y qué hemos hecho que no ha funcionado o puede tener mejoras? Y uno de lo que han encontrado todas estas organizaciones que están a la vanguardia es que si bien la educación cívica ha sido muy importante, merece tener unas actualizaciones, que son las actualizaciones que tiene este enfoque y que les vamos a contar a continuación, que se puede resumir en 3 pilares. El primero, que vamos de transmisión de información a la acción ciudadana. Entonces, pasamos de transmisión de conocimientos, por ejemplo, memorizar las ramas del poder, hablar de símbolos patrios, de otros conceptos, como democracia es, otro sistema puede ser la monarquía, otro sistema puede ser la dictadura, y hacer un largo glosario. Pasamos de esa transmisión de conocimientos a el civic engagement para poder generar cambios de comportamientos. Es un pasar de conocer las reglas democráticas, ¿no? De conocer que hay un equilibrio de poderes, por ejemplo, a desarrollar habilidades y herramientas prácticas para actuar en la sociedad. Quizá esto ahora se ve un poco abstracto, pero se va a ir aclarando más adelante. Tiene que ver con que los estudiantes no solo sepan cómo funciona el sistema, sino que ellos se identifiquen como principales responsables o corresponsables, también usamos esta palabra, en la construcción del bienestar colectivo.
tiene que ver con algo que ya veníamos haciendo y es transformar la instrucción formal de lo que puede ser o no democracia en una experiencia vivencial y cotidiana. Que como saben los profes que ya conocen voto, eso es lo que veníamos haciendo, ¿no? Veníamos replicando las votaciones en el contexto escolar, haciéndolo vivencial, relacionándolo con las experiencias cotidianas. Entonces, este es el primer de los pilares. El segundo pilar tiene que ver con pasar de la educación en primer lugar a la conexión en primer lugar. Incluso antes de educar, incluso antes de resolver, conectar. Y eso tiene que ver con reconocer las necesidades humanas y cómo compartimos todas y todos las mismas necesidades. Y como verán ustedes en las lecciones de voto estudiantil, le llamamos cómo construimos un suelo común, cómo identificamos eso que todos y todas sin excepción queremos cuidar y nos ponemos de acuerdo para protegerlo, cuidarlo. Por eso esta versión se llama Guardianes de la Democracia. Las y los estudiantes toman ese papel de guardianes. Entonces, mientras que en la educación tradicional no se subía, en la educación cívica tradicional no se subía tanto el volumen a la dimensión personal, en el compromiso cívico que abordamos este año sí se le sube totalmente el volumen a esta dimensión personal y a algo que llamamos humanidad compartida, que es precisamente identificar cuáles son esas necesidades que todas y todos queremos cuidar. De lo importante, de lo que es importante para cada persona, que son esas necesidades para cada estudiante y a la vez para todos los estudiantes juntos. Conectar antes que educar. Se reconoce que para proteger la democracia, primero se debe identificar qué es lo que valoramos colectivamente, qué es eso importante para todos y todas. Y desde ahí dotar de sentido a la palabra democracia. Porque algo que han encontrado estas organizaciones que están a la vanguardia es que la palabra democracia ha perdido sentido. Y al perder sentido, pues no vamos a cuidar algo en lo que no creemos y a lo que no le encontramos sentido. Entonces eso hay que volverlo a actualizar junto con nuestros estudiantes. Y el tercer pilar es el de pasar de decisiones basadas en la racionalidad a reconocimiento de la emocionalidad. Entonces, en la educación cívica tradicional hay una identificación de tienes que tomar la decisión basado en esta lista de razones y argumentos que llevan a estas conclusiones y no que no te guíes por la ira, no te guíes por la sensación o que pienses que está siendo injusto, incluso por la esperanza. Y en el otro lado, en el compromiso ciudadano, le subimos el volumen a no es negar la emocionalidad, por el contrario, es reconocerla, poder saber qué emociones están surgiendo e incluso poder abordar con alguna de las herramientas que les dejamos cómo podemos iniciar a gestionar esas emociones, ¿no? Entonces aquí se pasa en la educación cívica tradicional de una racionalidad electiva, creer que los electores siguen siendo electores que basan su elección en el análisis de programas y comprender que hoy el elector, la electora, la ciudadana, en esta época de la sociedad de la información, de las redes sociales digitales, piensa lo que siente y vota lo que siente. Es decir, es no negar las emociones, sino empezar a verlas. Y por eso tenemos una lección que ya les vamos a contar, totalmente dedicada a qué pasa con las emociones en política. Estos son los 3 pilares. Ahora, ¿qué sigue vigente? Porque por supuesto no todo ha cambiado. Dale, siguiente, Sandrix, por favor. Tenemos vigente, por supuesto, la educación significativa y experiencial, que ya habíamos trabajado en las anteriores versiones, ¿no? Se conecta con los contenidos, los contenidos se conectan con las vivencias de los estudiantes, con sus necesidades contextuales, con sus memorias, para que el aprendizaje tenga sentido. Y sigue presente el aprendizaje en doble vía, porque acá aprenden tanto estudiantes como ustedes, nosotros como profes. Esto es lo que sigue presente. ¿Puedes darle siguiente, porfa, Sandrix? Ahí voy yo, gracias Nata por
por esta explicación que nos haces yo diría que no es que se cambie completamente, sino a mí me gusta pensar esto como un controlador de volúmenes, donde tanto Civic Education o la educación cívica existe, como el compromiso cívico existe. Antes solíamos prestarle mucha más atención a entender esos conceptos fundamentales de la democracia y del sistema político y electoral, entender las ramas del Estado porque son relevantes. En esta ocasión, lo que hicimos fue subirle más a ese compromiso ciudadano y es ¿qué puedo hacer yo para proteger la democracia, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer para guardianarla, para garantizar que nuestros derechos y nuestras necesidades sean tenidas en cuenta? Eso es un poquito como un cambio como de subirle el volumen más a ese. Nata, ¿te ibas a decir algo? Sí, sí, justo para que antes que pases a esta parte y no dejar en el aire el comentario de la profe Zaira y creo que también del profe Juan Felipe, cuando la profe Zaira decía, yo creo que ahora intervienen quizá padres, quizá interviene otras partes de la comunidad educativa. No directamente no lo proponemos, pero si algo tiene voto estudiantil es que siempre los profes y las profes nos sorprenden y sorprenden a su comunidad educativa con estas iniciativas. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, respecto de la acción, ya les vamos a contar en las estructuras de las lecciones cómo el último de los pasos está dedicado a que las y los estudiantes creen contenido y lo compartan sobre qué es eso que están viendo en cada lección, que tiene que ver un poco con la mención que hizo el profe al inicio sobre los streamers, los creadores de contenido, qué hacemos con todo eso. Quería dejar eso ahí para cerrar y puedas continuar con esta partecita. Gracias, Nata. Esto para decirle a los profes que el análisis de candidatos no va a desaparecer, es de hecho uno de los elementos fundamentales. Ah, no, la profe Zaira yo la veía asustada. Por eso, no es que no vayamos a hablar de las ramas del poder público, sino que ahora vamos a pensar qué pasa cuando no existen pesos y contrapesos en una democracia. Esa es como un poquito la diferencia del enfoque, ¿no? No vamos a estar diciendo la rama ejecutiva se encarga de esto, la legislativa de esto y la judicial, sino que vamos a ir un paso más allá, ¿no? ¿Qué vemos hoy en día en el mundo? ¿Qué pasa cuando una persona que gobierna o un sistema de gobierno no tiene pesos y contrapesos? Eso es un poquito como el tipo de diferencias que van a notar, pero no se preocupen, profe, que aquí seguimos hablando de democracia, seguimos hablando de elecciones, seguimos hablando de desinformación y de cómo la información que consumimos influye en nuestras decisiones. Aquí, digamos, estamos evolucionando un poquito más porque el mundo está cambiando rápidamente y por tanto voto estudiantil tiene que adaptarse también a esa realidad del mundo mundial, como dicen por ahí. Profes, yo sé que muchos de ustedes ya han participado en voto estudiantil, con muchos nos hemos visto en muchas ocasiones. Quisiera pedirle a un o una valiente que levante la mano y que nos cuente de lo que recuerda en su paso por voto estudiantil, cuál es ese proceso de implementación. Y les doy una pista. Arranca con campamentos de la democracia. La profe Sandra levantó la mano. Hola, profe Sandra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, no había prendido la cámara que he tenido como problemas de conexión, entonces me toca solamente el audio. No te Pero preocupes. ya he participado con Civis desde hace como, pues, desde el 20 más o menos, con los programas que Civis nos invitaba para las niñas, para pasar la palabra, el voto estudiantil que lo implementamos en el 2022 también y fue una experiencia única. Lo aplicamos con los grados 9, 10 y 11, pues en mi colegio, en el Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta. Es un colegio pues grande y más o menos fueron 600, casi 700 estudiantes que participaron. Pues una muestra grande porque para todo el colegio me quedaba muy difícil porque si era de sexto pues eran como 1500 estudiantes y pues eso implica que en el colegio se detengan muchas actividades, clases y pues puede controlar uno mejor. Pero la experiencia fue muy grata, la experiencia me acuerdo tanto que ganó Rodolfo en Cúcuta como con 300 y pico de votos y otros tantos, bueno menos por Petro fue el de la vez pasada. Entonces los chicos contentos, formaron equipos, comités, ayudaron bastante, mis profes de las redes sociales también, bonito volver a repetir la experiencia porque pues acabamos de pasar por el gobierno escolar, hicimos casi, pues nosotros manejamos casi todo el programa muy parecido pues, al programa nacional, es decir, como en Colombia la estructura del Estado colombiano viene del presidente de la República,
hacia abajo en mandos, pues nosotros aquí en el colegio también tenemos lo mismo. Tenemos al personero, al contralor estudiantil, tenemos al representante del consejo directivo y gobernadores por cada grado. Entonces, pues ahí más o menos paralelo a lo que se está viviendo a nivel nacional, que uno trata pues de formar en los estudiantes mejores cosas y hacerla del comparativo como está viviendo Colombia esta política en estos momentos. Entonces, pues los chicos ahí ya se dan cuenta que desde la institución las cosas son mejores. Y pues así hemos trabajado con Civis, este año pues muy animados también para participar, con la expectativa también de los cambios que hay, porque pues estamos como para innovar, ¿no? Cada día, innovar y cambiar, pues, porque los niños nos están exigiendo mucho, nos exigen cada día cosas diferentes, con ellos ya no es fácil, estas generaciones son muy complejas y el maestro es el que tiene que, pues, convertirse en innovadores, ¿no? Ahorita, pues, esa es la situación que tenemos y a lo que nos tenemos que enfrentar. Muchas gracias, profe Sandra, por todo lo que nos compartes también y porque terminas mencionando que los profes son, no sé si lastimosamente decirlo así, pero innovadores natos, ¿no? Todo el tiempo nos toca estar pensando en nuevas formas para mantener la atención de nuestros estudiantes, cada vez se hace aún más retador también. Y en ese punto también estamos en la misma, en el mismo arco, profe, en la innovación, ¿no? Se nos presenta un desafío, vemos que las cosas no pueden ser como lo solíamos hacer, entonces, ¿qué nos inventamos? Gracias, profe, por eso y también porque mencionas que la experiencia fue muy significativa en tu colegio. Eso es lo que todos los profes nos han dicho, y queremos contarles que al principio de este año pues habían muchísimos profes preguntándonos, bueno, estamos en elecciones, ¿será que va a haber voto estudiantil? Sí o no, muchísimos profes y nosotros ahí estábamos malavariando, pues porque no, evidentemente voto estudiantil sí o sí tenía que ocurrir, pero la pregunta era cómo lo hacemos. Entonces, gracias, profe, porque aquí seguimos. Mencionaste comités estudiantiles, lo cual me parece maravilloso porque esas son parte de las ideas de cómo llevar a cabo el proceso de la simulación electoral al interior de los colegios. Entonces, recapitulemos, voto estudiantil y el proceso de implementación de este programa que hace que la democracia tome vida en las aulas de clase empieza con un campamento de la democracia. Después, ¿qué pasa? No sé si la propia Viviana, la propia Zaira, ustedes qué hacen después de que reciben el material pedagógico o algún profe que haya participado antes. Em, que nos cuente qué sigue después de un campamento de la democracia. ¿No? La profesora Ira vi que abrió el micrófono. Sí, bueno, bien, una vez recibido el material, lo que se hace es organizar a los estudiantes. Bueno, eso ha habido un trabajo previo, pues la llegada del material es como la parte de la materialización del ejercicio. Se organizan los estudiantes porque son ellos también los que hacen parte del ejercicio, son jurados, organizan los espacios con las urnas que nos enviaron y hacen el proceso de escrutinio, o sea, hacen toda la parte ya mecánica de las elecciones y debo decir que es un proceso que motiva tanto a los estudiantes porque les da la posibilidad de conocer cómo funcionan los mecanismos, se hacen preguntas, cuándo es un voto nulo, cuándo no, qué pasa si no trae su documento para votar. O sea, es una simulación bien interesante de lo que ocurre en la vida real. Gracias, profe. Y lo que mencionas es fundamental. Imagínense que a veces nosotros que ya llevamos muchos años votando, creemos que marcar un tarjetón es el acto más sencillo del mundo, que no tiene equivocación y no es tan así. Realmente también tenemos que aprender a votar. Voto estudiantil se concentra tanto en el análisis de las candidaturas como en el ejercicio de votar en sí mismo, ¿no? Aquí en lo que nos esforzamos mucho es en hacer esas preguntas y desarrollar esos contenidos y abordar esos temas que nos permitan reflexionar sobre el contexto político que estamos viviendo y tomar una decisión informada después de que hemos investigado las candidaturas, después de que hemos mirado
sus antecedentes, después de mirar qué es lo que dicen en los debates, ¿no? Cómo se refieren a sus contrincantes en la contienda política, analizamos todo eso, que es el ejercicio que realmente deberíamos hacer todos y todas antes de acercarnos al cubículo de votación el próximo 31 de mayo. Esa es la educación experiencial en su máxima expresión. Y voto estudiantil tiene fundamentalmente 3 pasos. El primero es el campamento de la democracia, que es este espacio. Normalmente los hacíamos presencialmente, ese es el primer gran cambio. Pero aquí seguimos, profes. Y aquí ustedes les vamos a explicar dónde pueden encontrar el material pedagógico para que lo puedan descargar. Ustedes, este es el espacio donde les enseñaremos cómo leer las lecciones, dónde encontrar las hojas de trabajo, los videos explicativos, etcétera. Y después ustedes van a sus colegios, que es lo que normalmente hacen, y deciden cuántas lecciones van a implementar de aquí hasta la semana previa a la semana de elecciones. Es decir, hasta el 28, no, hasta el, ya les digo, 22 de mayo. Hasta el 28 de mayo, que es justo antecitos de las elecciones de la primera vuelta. Aquí ustedes, profes, saben que voto estudiantil lo que les ofrece a ustedes es un abanico de posibilidades. Hay algunas rutas que ya se las vamos a presentar en caso de que tengan muy poco tiempo. Sabemos que los materiales y este campamento se está desarrollando muy encima de las elecciones. Así que ustedes pueden determinar, ok, tengo estas semanas de aquí hasta la simulacro electoral, cuáles son esas lecciones que quisiera priorizar para hacer el ejercicio con mis estudiantes. Que sepan también que todas las otras lecciones que ustedes no puedan desarrollar antes de las elecciones, igual son vigentes para después, incluso para entre primera y segunda vuelta. Y también hay muchos profes que usan nuestros materiales para desarrollar su proyecto pedagógico transversal en democracia y ciudadanía. Así que no se preocupen si no alcanzan a utilizar todas las 8 lecciones que les presentaremos más adelante. Ustedes pueden armar su ruta o tomar una de las rutas que les sugerimos, pero sí va a ser muy importante que se desplieguen algunas de estas lecciones al interior de sus aulas de clase. Y el proceso culmina en el momento culmen de voto estudiantil, que es el que más recordamos, y es el simulacro electoral, donde Civics Colombia entrega kits electorales. Así solía ser hasta el año 2023, ya vamos a hablar un poquito de eso. No se preocupen, tranquilos. Donde nosotros nos convertíamos básicamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde las instituciones educativas participantes se convertían en puestos de votación, recibimos el kit electoral y desarrollamos la simulación electoral justo antes de la primera vuelta presidencial. Esa es una condición clave de voto estudiantil, profes, porque queremos que los estudiantes hagan el ejercicio de tomar una decisión basada en evidencia, basada en información veraz, analizada, crítica, propositiva, que tomen una decisión consciente y la demuestren simbólicamente en esta simulación electoral que se desarrolla en la semana del 25 al 29 de mayo. Recordemos que las elecciones presidenciales están previstas para el 31 de mayo. ¿Qué pasa después de que las y los estudiantes votan? Los profes y los jurados de votación en el colegio registran la información en el formato E14, tal como si fueran las elecciones reales. Nosotros recibimos los resultados de cómo votaron los estudiantes a nivel nacional en los colegios participantes en voto estudiantil y todos nos aseguramos de custodiar esos resultados. No los revelamos, no los publicamos en nuestras redes sociales, ni nada, los custodiamos. Y esto es muy importante, profes, para la legitimidad del proceso, porque no queremos que los resultados de voto estudiantil terminen siendo tomados como una encuesta de opinión que pueda influir en el proceso electoral real. Entonces nosotros custodiamos los resultados, vemos cómo votaron los jóvenes, los estudiantes, nos quedamos en silencio, pasan las elecciones reales y luego revelamos así votaron los estudiantes en la simulación electoral. Y ahí se viene un momento maravilloso que es el análisis postelectoral, comparar cómo votaron los estudiantes, cómo votaron los ciudadanos mayores de 18 años y qué contrastes nos dice esa información, cuál es el sentir de las y los estudiantes frente al devenir político del país. Eso es cómo funciona voto estudiantil. Ustedes me escucharon decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Será que no van a haber kits electorales? Profes, esa es una de las novedades. Vamos a tener muy pocos kits electorales, pero estamos inventándonos una forma para garantizar que los profes que han sido más comprometidos con el proceso o hacer algún concurso para poder rifar algunos kits electorales que tenemos disponibles, no va a ser con la extensión que teníamos hasta 2022 y 2023, pero pues queremos poner a disposición algunos de estos kits electorales y también que sepan que en la guía electoral, que es uno de los materiales fundamentales de voto estudiantil, hemos integrado algunas ideas de decir, bueno, pues si yo no tengo el material electoral, ¿qué puedo hacer para construir con mis estudiantes las urnas y los cubículos?
Desde el lado de Civics, nosotros procuraremos imprimir tarjetones y certificados electorales. Estamos buscando el apoyo de posibles donantes para garantizar extensión. Y sin embargo, por ahora, lo más importante es poder hacer que estas lecciones tomen vida al interior de las aulas de clase y que sus estudiantes analicen esta contienda electoral, observen los debates, cómo están hablando los candidatos en sus redes sociales, qué están proponiendo. Eso es sin duda lo más valioso de voto estudiantil. Así que nosotros, por supuesto, les traeremos novedades sobre los kits electorales, pues tratando de garantizar que la mayoría de colegios que están participando en esta edición, aunque es especial, pues puedan contar al menos con tarjetas y certificados de votación. Ese es el proceso de implementación de voto estudiantil. Y voto estudiantil tiene 3 elementos fundamentales que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y aquí le paso la palabra nuevamente a Nata para que nos explique de qué se tratan cada uno de estos 3 materiales que son tan claves. Muchas gracias, Sandrix. Entonces, profes, estos son los 3 materiales centrales que usted va a encontrar en Voto Estudiantil 2026, que por cierto no lo hemos comentado, está en la página web votoestudiantil.co, los encontrará actualizados a partir de este viernes. Ya tenemos, yo creo que un 60% de estos recursos arriba y desde este viernes tendrá el 100% de ellos. Estos 3 son los centrales de los cuales se ramifican los demás recursos. El primero es la guía pedagógica, donde usted va a encontrar 8 lecciones, cada uno con una actividad temática. Ya vamos a ver más adelante la estructura de cada lección. Y como hemos comentado hasta ahora, varias de estas lecciones, yo diría que casi todas, se quedan, vienen de los procesos anteriores de voto estudiantil, de 2022 y 2023, solamente que subimos los volúmenes que hemos comentado anteriormente en Civic Engagement o compromiso cívico. Aquí encuentra usted estas 8 lecciones, que además están muy bellamente diagramadas, cada una de ellas es representada por un color diferente, y como le dije anteriormente, ya vamos a ver la estructura de estas lecciones. En segundo lugar, tiene la guía para docentes, donde encuentra los marcos conceptuales, algunos de los que ya hemos comentado aquí: educación significativa, experiencial, aprendizaje en doble vía, civic engagement. Encuentra también las rutas, que le vamos a comentar a continuación, pero quizá usted cuando ya vaya a implementar dice, uy, ¿cómo era esta que era la ruta corta o cómo era la ruta media? Entonces ahí se las describimos. Encuentra además un comentario sobre los estándares básicos de competencias que usted encuentra en las lecciones, cómo funciona, por qué se los dejamos ahí. Y encuentra también un glosario de símbolos donde le describimos de qué va cada uno de estos símbolos que representa cada una de estas 8 lecciones. La guía para docentes es su documento, el documento que le va a aclarar sobre el funcionamiento tanto de la guía pedagógica como todo el programa de voto estudiantil. Y por último tenemos la guía electoral, que es básicamente el protocolo para qué ocurre el día de la simulación. Es el manual paso a paso para organizar esta simulación. Describe cómo se organizan los comités, describe el kit que debe tener usted para poder hacer la simulación, qué tarjetones van, qué van esos tarjetones, los certificados, bueno, hace toda una descripción de lo que lleva este kit. Y también pues hace un comentario sobre lo que les dijo ahora Sandrix, todo el tema del escrutinio, de la custodia confidencial de los resultados. Esto es lo que va en la guía electoral. Y hay algo muy importante para comentar, si bien estos son los 3 centrales, todos estos están acompañados, especialmente las 8 lecciones, de recursos digitales. Y como les dije al inicio, está en Voto Estudiantil, lo van a encontrar en votoestudiantil.co. Van a encontrar cápsulas de video, de audio, y además tendremos los espacios de los cafecitos con Civics, que ya les comentaremos específicamente al finalizar de qué van, para los profes que no los conocen, y para los que ya los conocen les recordaremos sobre estos espacios virtuales. Sandrix justamente acaba de abrir la página web, entonces si quieres le damos una mirada rápida. En recursos, en el menú derecho, ustedes le van a dar clic en recursos y se va a abrir directamente en recursos 2026. Si puedes bajar, Sandrix, y allí en el tercero va a encontrar en 2026. En estas lecciones les dejamos las notas de
Si usted quizá recuerda, ay, esta lección tiene que ver con una que yo hice alguna vez, pero no sé cuál es, ahí se lo dejamos. Y le decimos, esto está relacionado con la lección número 2, por ejemplo, de 2022, y usted ahí también encuentra los materiales anteriores. Volvamos entonces a la actual, a 2026. Lección 1 se despliega y ahí va a encontrar usted la lección en PDF, la presentación también en PDF o directamente en Canva. Aquí vemos la lección que Sandrix abrió con su portada. Cada una tiene una portada hermosa, que además acá es importante mencionar, está inspirada en jóvenes líderes que han hecho parte de procesos de formación y también de impulso de liderazgos juveniles. Tiene una portada con un color diferente para cada lección y ya vamos a ver las secciones que tiene. Encuentra la presentación en PDF directamente en Canva y encuentra las hojas de trabajo. Para los profes que ya conocen los programas o específicamente voto estudiantil, la lección viene con hojas de trabajo que le permite a usted y a sus estudiantes desarrollar diferentes secciones. Entonces, esta particularmente tiene 2 hojas de trabajo. La primera con un listado de necesidades humanas, que por cierto es un ojito a algo que vamos a hacer dentro de unos minutos, y otra hoja de trabajo adicional, la 1.2. Y esta tiene 2 secciones, una tiene que ver con elementos conceptuales y preguntas, como qué es la democracia, qué es la ciudadanía, y hay un ejercicio de reflexión express al final. En la lección le contamos si esto es para desarrollo individual, en parejas, en grupos, pero hay que decir que le subimos mucho el volumen al trabajo en grupo. Y en la última parte encuentra los videos y los audios disponibles para cada lección. Hasta ahora tenemos lección 1, 2 y 3 actualizada, y de aquí al 17, al viernes, usted va a tener el 100% de las lecciones que las tenemos listas, pero las hemos ido liberando de a pocos. No sé si Sandrix puedes subir arriba un poco más, más abajito, para mostrarles, exacto, que usted va a encontrar la guía electoral completa, va a encontrar la cartilla pedagógica completa y la guía para docentes completa también ahí. Y después de eso, los materiales que va a necesitar para el simulacro. Tenemos, ya que estamos aquí, dale, Sandra. Discúlpame. No, solamente para compartirles a los profes, la guía pedagógica y los recursos pedagógicos van a estar disponibles o bien 100% el PDF completo, que justo estamos en el ensamblaje final, o también dispuestos uno por uno, como lo explicó Nata. Esto pues es para facilitarles a ustedes también la navegación con los recursos. Si ustedes dicen, me interesa la lección 1, 3 y 7, perfecto, solamente descarguen esos PDFs que también integrarán pues las hojitas de trabajo. Si usted necesita solamente imprimir las hojas de trabajo y no imprimir la lección, también por eso está por separado. Entonces tienen distintas formas de visualizar el material, y una recomendación de mi parte es siempre lean primero la guía para docentes, que yo siempre invito a los profes como siéntese con un cafecito de aquí al viernes, lean qué es lo que propone esta guía para docentes, porque es el que les acompaña paso a paso a implementar el programa. ¿Qué es eso que es importante? Tenga en cuenta estos temas, tenga en cuenta desarrollar la simulación siempre antes de esta fecha, procure involucrar a sus estudiantes en que ellos también sean parte de la facilitación de las lecciones y del ejercicio, distintas estrategias que hemos venido aprendiendo a través del tiempo, pero mi recomendación siempre es leer la guía para docentes y después ya se pueden sumergir en los contenidos de las lecciones. Me pareció ver que la profe Viviana levantó la mano. Así es. Escuchemos a la profe, si te parece. Sí, muchas gracias. Yo quería preguntar, Sandra y Natalia, ¿cómo vamos a enterarnos si podemos adquirir el kit electoral, dado pues que la experiencia es extraordinaria y facilita muchísimo, ¿no? Es decir, podemos concatenar los recursos y las guías que son muy bien diseñadas con la práctica de la democracia en la escuela. Gracias. Gracias, profe, por tu pregunta. Justo en el momento en el que nos encontramos en este instante es en cotejar el recurso con el que tenemos disponible versus cuánto cuestan hoy en día los kits electorales. Estemos en ese punto y eso nos arrojará una cifra de podemos mandar a hacer X cantidad de kits electorales, y con eso lo que vamos a hacer es una propuesta
para ustedes que pues están en este campamento de la democracia, para los profes que se registraron a este campamento virtual para poder hacer un sorteo y poder determinar a qué colegios podemos enviarles los kits electorales que podamos imprimir en este momento. Deben saber, profes, también que estamos en diálogo con la Registraduría Nacional del Estado Civil para recordar nuestras épocas de 2018, cuando Voto Estudiantil llega a Colombia y que lo hicimos de la mano de la Registraduría Nacional. Eso todavía está en diálogos, pero creemos que hacia dentro de una semana y media, ya podremos tener muy claros cuál es la estrategia para poder identificar a qué colegios les enviaremos los kits electorales, tanto en cantidad como en distancia, en número de estudiantes y demás. Así que la invitación, profes, es que sigan muy pendientes del canal de WhatsApp, de los grupos a donde ustedes pertenecen. Si hay algún profe que en este instante no esté siendo parte de ningún grupo de los de voto estudiantil, por favor escríbame a mí por interno, nos dejan su número de contacto y lo agregaremos al grupo de WhatsApp de su territorio o el territorio más cercano. Ese es el canal de comunicación más cercano donde también les estaremos compartiendo nuestras invitaciones a los cafecitos con Civics, que son unos espacios maravillosos de encuentro durante todos los jueves a partir del 23 de abril en adelante, donde vamos a traer nuevas miradas, personas que nos permitan entender mejor cómo estamos entendiendo hoy en día la democracia, qué estamos viendo en esta contienda electoral, todo por supuesto desde un enfoque apartidista, pero que nos permiten tener una mirada crítica sobre lo que estamos viviendo en el país en estas elecciones presidenciales. Profe, en suma, ténganos paciencia y su merced siga conectada al chat de WhatsApp, que por ahí estaremos comunicando la estrategia de poder identificar los colegios que podrán participar en el sorteo de los kits electorales que podamos producir en esta edición. Nuevamente, profes, en caso de que no podamos cumplir con nuestra promesa de enviarles el kit electoral como lo hemos hecho en el resto de los años, nuestra invitación es a pensar creativamente en estrategias para poder involucrar a los estudiantes en el desarrollo de las urnas y de los cubículos y hacer que en todo caso voto estudiantil siga cobrando vida al interior de las instituciones educativas. Esa sería por ahora mi respuesta, profe. Nata. Listo, sí. Mi computador de haber estado la semana pasada terminando de cocinar, todo esto está ya en su punto más lento. Tenemos por aquí unos comentarios. Bueno, la profe Luz Ángela dice que no está en ningún grupo y la profe Jenny también. Entonces, como dijo Sandrix, por favor, escríbanos. Yo creo que acá mismo se le puede dar chat de la reunión y buscan a Sandra y ahí le pasan sus contactos y lo agregamos a uno de los grupos. Lo que tenemos de aquí para adelante es trabajo tanto ustedes con las lecciones como nosotros y nosotras en Civics, que estamos muy atentos de ustedes para poderles dar esta respuesta que Sandra acaba de comentar. Y por otro lado, como ella misma dice, en la guía electoral ustedes van a encontrar el enfoque de hazlo tú mismo también para que los estudiantes puedan llevar a cabo incluso la creación de algunos de los elementos de este kit. Si quieres, dale siguiente, Sandrix, por favor. Vale, vamos a hablar entonces ahora sí de las 8 lecciones. Empezamos con la lección 1 de proteger el futuro compartido, que de estas que les hemos prometido que vamos a testear en unos minutos la primera actividad. Y acá el enfoque es ¿por qué democracia? ¿Por qué seguimos hablando de democracia? Y el propósito es que las y los estudiantes puedan identificar el valor en fortalecer la democracia y que además puedan identificar que es su tarea cotidiana construir y fortalecer este sistema de relacionamiento que hemos inventado. En proteger el futuro compartido, lección 1, vemos el icono de la plantica, porque tiene que ver con identificar eso que podemos cuidar todas y todos, porque nos interesa a todas y a todos. Aquí tenemos una metáfora que se va a repetir en todas las otras 8 lecciones y por eso me parece importante mencionarla de nuevo, que es la de suelo común. Y suelo común es precisamente esas necesidades que les interesan a todos los estudiantes y que consensuaron cuidar colectivamente. Y es importante mencionarlo porque usted la va a encontrar en las demás lecciones. Por eso también es importante recordarle que cualquiera de las 3 rutas que usted lleve a cabo, por favor inicie en la lección 1, que es la que le da sentido teórico, pedagógico e incluso emocional a las siguientes lecciones.
Esta es la primera. En segundo lugar se encuentra Guardianes del Equilibrio, estructura del poder público en Colombia. Aquí está la presentación de esta estructura del poder público, de las ramas legislativa, ejecutiva, judicial, y el enfoque es por qué eso es importante, porque es importante que haya un balance, un equilibrio entre estas ramas. Precisamente la respuesta que proponemos allí es porque nos permite cuidar de eso que desde la lección 1 hemos identificado, nos permite cuidar de esas necesidades, todos y todas, sin que una sola persona o un solo sector desequilibre esas ramas y cuide solamente sus intereses. Esa es la lección 2. En la lección 3 tenemos el hechizo del nosotros versus ellos, espectro político y diálogos constructivos. Acá no solamente tenemos la comprensión de que existe un espectro político con izquierda, centro, derecha, e incluso un poco más complejo desde el diagrama de Nolan, que ya estaba en lecciones anteriores para los profes que lo recuerdan, sino que hay un abordaje de cómo se puede poner en tensión esta diversidad cuando algunas tácticas de autoritarismos como el nosotros versus ellos lo que hace es crear bandos y confrontar las personas dentro de una sociedad para que no puedan cuidar colectiva o colaborativamente esos intereses que tienen en común, sino que se dividan. Aquí lo que encuentran es, por un lado, identificar cómo funciona eso, cómo funcionan esas tácticas de dividirnos, pero también unos tips, unas estampitas para los estudiantes y para ustedes también, de cómo podemos hacerle contrapeso a eso desde los diálogos constructivos. En la lección 4, acá es donde traemos el tema de la emocionalidad y se llama Conocemos nuestro fuego interior, el papel de las emociones en la decisión política. Y entonces hablamos de cómo cuando estamos hablando de temas políticos o de temas de opinión, nuestras emociones juegan un papel muy importante. Y quienes hacen política electoral lo saben y algunas de esas personas suelen usarlo simplemente. Y lo importante es que los estudiantes desarrollen habilidades para hacerse conscientes de estas emociones y de cómo ellas juegan un rol en las decisiones. De nuevo, no desde la perspectiva de no de satanizar las emociones, de no usarlas, sino por el contrario, de conocerlas y gestionarlas. En la lección 5, vemos a través de la niebla. Esta es la lección que solíamos conocer como control F en las versiones pasadas, que tiene que ver con desinformación y manipulación de la información. Y aquí lo que encuentran las y los estudiantes son herramientas para poder identificar cuál es esa información de calidad, esa información veraz, desde la cual tomar decisiones en política. La lección 6, el baile de las máscaras, análisis de candidatos y candidatas, que suele ser una de las lecciones favoritas de los profes en voto estudiantil. Y acá lo que hay son herramientas para poder hacer análisis de esos candidatos a la presidencia en Colombia el próximo mes. Entonces lo que presentamos son herramientas y también unas propuestas didácticas para que los estudiantes puedan hacer ese análisis de candidatos. En la lección 7 tenemos la fiesta del voto, el proceso de votación. La lección 7 está enfocada en cómo es ese simulacro electoral y aquí le subimos el volumen no solo a vamos a ir a votar y aprender cómo se hace, sino esta es una fiesta, esto es algo imperdible. En la energía de esto es tan importante porque nos ayuda a cuidar eso que en la lección 1 identificamos que es importante para todas y todos. Y la lección 8, guardianes y guardianas del futuro compartido, análisis postelectoral. Lo que se viene aquí es una mirada que pueden hacer los jóvenes de cómo le fue a su institución educativa versus cómo le fue a los adultos o a los ciudadanos mayores de 18 años en las votaciones y hacen todo un análisis alrededor de esto. Cada una tiene un simbolito que usted encuentra descrito en la guía para docentes. Están muy bellamente diagramadas y además no solamente están presentadas de una manera muy bella, sino que le ayudan a comprender la secuencia didáctica tanto a usted como a sus estudiantes. Sandrix, no sé si quieres decir algo sobre algunas de estas 8 lecciones que te vi por ahí como... No, que me encanta. Esto hace parte como de las novedades que me encantan de voto estudiantil en este instante y tiene que ver con estos símbolos que cuando estábamos construyendo esta nueva edición nos preguntábamos como, ¿qué es eso que necesitamos hoy en día para evitar este mundo en el cual estamos viviendo? ¿No? Creo que
todos nos damos cuenta de situaciones que están pasando a nivel global y que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cuestionan un montón, como qué es lo que está pasando. Definitivamente ser ciudadano hoy en día no es lo mismo que, no tiene las mismas necesidades y los mismos retos que tenía ser ciudadano hace 20 o 20 años, ¿no? Las cuestiones siempre son distintas. Y ese ha sido el gran ejercicio de la educación en ciudadanía, que no es lo mismo ser un ciudadano de 1810, ni de 1991, ni del 2016, como es ser ciudadano hoy en día en este año 2026. Y cuando yo veo estos símbolos, me gusta sentir y pensar que nos traen estas herramientas, ¿no? Como en un camino que vamos descubriendo qué es eso que necesitamos para habitar el mundo de hoy en día, para no ser solamente espectadores de las cosas que pasan, sino también tomar acciones que sean propositivas y que sean garantes de un bienestar para todos y para todas. Entonces, ver las gafas, por ejemplo, para analizar la información que consumimos en línea, o, por ejemplo, este corazón que representa ese fuego interior que se nos desata cuando tenemos conversaciones en política, ¿no? Que existe y a veces es muy difícil de gestionar y entender qué podemos hacer para reconocer las emociones y su influencia en nuestras conversaciones y nuestras decisiones en política. Este del hechizo de nosotros versus ellos, que ha sido un aprendizaje, se nos ha enseñado durante toda la vida a distinguirnos entre nosotros y ellos, y eso ha tenido profundos impactos hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos convertir este hechizo o deshacer este hechizo y empezar a ver la humanidad en el otro? Así que a mí me encanta, solamente quería decir porque me gusta mucho estos símbolos, como a mí por lo menos me dicen, esto es lo que tú necesitas para vivir el mundo hoy en día y para tomar una acción frente a la realidad que estamos viviendo. Eso era lo que quería decir, Nata, es solo un comentario apreciativo. Perfecto, muchas gracias, Sandrex. Profe, si en algún momento quieren comentar algo, no duden en levantar la mano y les escuchamos. Si estos símbolos están bellos, las portadillas les van a encantar. Aquí les presentamos la de la primera lección. Aquí me gustaría pedirte un favor, Sandrix, y esta es la presentación, pero mejor vayamos a la lección, que creo que tenías una abierta ahí al lado en voto, para que los profes vean en vivo y en directo cómo se ve. Puede ser la lección 1. Déjame un segundito que ya lo tengo abierto. Claro que sí. Aquí claro que sí, la lección 1. Correcto, muchas gracias. Entonces, tenemos, profes, están viendo ustedes ahora en pantalla, la portadilla de la lección. Todas las lecciones tienen esto al inicio, con el título, el subtítulo, el número de la lección, el símbolo de la lección, y luego se encuentran ustedes con los objetivos de aprendizaje. El primer objetivo lo diseñamos para que se corresponda con la actividad inicial, el segundo objetivo con la actividad de en medio o de exploración, y el tercero con la final o de llamado a la acción. Le presentamos también los recursos. ¿Qué recursos va a encontrar en esta lección? Todas las lecciones tienen la presentación visual. El 7 de las 8 tienen hojas de trabajo, algunas tienen 2, otras tienen hasta 10 hojas de trabajo. Esta, por ejemplo, tiene un video explicativo, hay otras que además de video tienen audios, o en lugar de video tienen solamente audios. Aquí hay algo muy importante que mencionar. Dependiendo del nivel de conexión, en la presentación ustedes van a ver, y también en la lección, o el video o el audio, o le dejamos el escrito de lo que dice ese video y ese audio ajustado, por supuesto, para que usted lo pueda trabajar en clase dependiendo también del nivel de conexión y de conexión y de las condiciones materiales que usted tenga en su aula. Encuentra los estándares de competencias de lenguaje, competencias ciudadanas y ciencias sociales. Al menos uno por cada una de las áreas, pero generalmente encuentra 2. Aquí usted no encuentra aclarados a qué ciclo corresponden, porque como ustedes saben, muchos de estos estándares pueden tener fácilmente 20 años y algunos de ellos no señalan necesariamente un grado en particular, aunque sí un ciclo. Entonces se los dejamos en diferentes niveles para que usted en su planeación de clase pueda elegir cuál de estos estándares le conviene más para su planeación. Y le dejamos para usted, profe, aunque sabemos que muchos lo comparten con sus estudiantes, unos pequeños parrafitos de introducción, 2 o 3, donde le contamos de qué va esa lección. Le narramos en general de qué va la lección. Y
después de esto viene la secuencia didáctica, que siguen siendo las 3 actividades tradicionales. Aún así le subimos el volumen, sigue siendo educación experiencial, pero le subimos el volumen al llamado que hacen estas organizaciones que estudian la democracia y la crisis de la misma, y por esto la secuencia didáctica tiene 3 momentos particulares. El momento de activación, que busca conectar con la emoción y con el sentido de las y los estudiantes, y por supuesto con sus conocimientos previos. Si quieres bajamos y ya nos devolvemos a comentar la nota para docentes y demás, para hablarles de la secuencia didáctica. Entonces, tiene la activación. En segundo lugar, tiene la exploración. Quiero contarles las 3 y luego nos devolvemos a contar el punto a punto. Estamos ahí en la exploración, donde los estudiantes entran a cuál es el grueso conceptual de la lección, exploran ese grueso conceptual y también empiezan a pensar en posibles soluciones a esa problemática que le plantea la lección. Y al final, siempre los estudiantes se van a encontrar con esta actividad de cierre, o que también llamamos hora de actuar. Y lo que hace es proponer un reto creativo con sus estudiantes para que grabe un audio, grabe un video o haga un meme que tenga que ver con el tema que se habló en esa lección, en la cual pueda compartir con otros estudiantes u otras personas este tema que aprendió o en el cual está pensando en ese momento. Y esas son en general los 3 momentos de la secuencia didáctica. Ahora, quiero comentarles sobre secciones adicionales que tiene la lección y que algunas hacen parte de ya sea la actividad inicial del medio de cierre o están allí y juegan un papel importante en la lección. Entonces yo creo que, Sandrix, ya podemos volver a la presentación y presentarles a los profes la siguiente. Ya les comenté de la secuencia didáctica, entonces les quiero hablar ahora de estas otras secciones muy importantes dentro de la lección. 1, usted va a tener notas para docentes. Sabemos que muchos profes imprimen la lección y le dicen a sus estudiantes, aquí la tiene, realice la lección con sus compañeros. Aún así, dejamos estas secciones que dice nota para docentes y va dirigido a usted específicamente. ¿Qué le contamos ahí? Por ejemplo, en la lección 1, que si usted también desea desarrollar la lección clásica sobre el concepto de democracia, su diferencia con otros modelos de gobierno como las dictaduras o la monarquía, puede consultar la lección 1 de la cartilla de 2022 y le dejamos el enlace. Este es un comentario, entonces, como lo pusimos ahí, exclusivo para docentes. ¿Qué más va a encontrar? Va a encontrar recursos adicionales como este que pusimos ahí, que es un audio 1, de esta lección, donde le narramos de qué va la lección 1 de voto estudiantil. Son audios cortos de no más de 3 minutos que usted puede usar en el salón de clases. ¿Qué más va a encontrar? Siempre una nota para esta actividad final, donde le decimos que si tienen el permiso de sus acudientes, y por supuesto la institución educativa, pueden etiquetar a Civics Colombia, las publicaciones que si llegan a hacer los estudiantes, usando los hashtags voto estudiantil y guardianes de la democracia. Por supuesto, esto lo evalúa cada docente e institución educativa. No es necesario, es algo que proponemos ahí porque vemos la importancia de que los jóvenes que están expuestos siempre a la construcción en redes sociales digitales puedan agregarlo también al aula de clases. Y por último, encuentra en qué está inspirada cada una de las lecciones, es decir, lo remitimos a cuáles son esos recursos que inspiraron la construcción de cada una de estas lecciones. Así están cada una de las lecciones que le presentamos. Por favor, dale siguiente. Y las hojas de trabajo. Estas hojas las van a encontrar ustedes, como ya les mostró Sandra, en votoestudiantil.co y las encuentran divididas.
Entonces, usted va a buscar exactamente la que necesite para el desarrollo de cada una de las lecciones, las puede descargar, si le es posible imprimirlas y hacerle fotocopia para sus estudiantes, pero no todas lo requieren así. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Vale, entonces, ya hablamos de los 3 recursos, hablamos de la estructura de las lecciones y ahora vamos a ver de las 3 diferentes rutas de aprendizaje. Primero, la ruta corta que tiene 3 lecciones y les proponemos siempre que inicien por la lección 1, proteger el futuro compartido, democracia y ciudadanía. ¿Qué lección les proponemos en medio? La 6, que es el de análisis de candidatas y candidatos. Y les proponemos cerrar con la fiesta del voto, el proceso de votación, que como les contaba, es la lección que describe cómo llevar a cabo la simulación electoral. Esa es la ruta corta. La ruta media tiene 5 lecciones, de nuevo, inicia con la lección 1, finaliza con la lección 7, al menos esta ruta media, y tiene también la lección 3, que les contábamos es la de El hechizo de nosotros versus ellos, espectro político y diálogos constructivos, y además tiene la lección 5, que es la lección de desinformación y manipulación de la información, también llamada Vemos a través de la nieve. E incluye, así como la ruta corta, incluye también la lección de análisis de candidatos y candidatas que seguimos considerando como una de las más importantes para llevar a cabo el simulacro electoral. Y la ruta larga tiene todas las 8 lecciones. Aquí hay algo muy importante que mencionar y es, como saben algunos de los profes, varias de las lecciones siguen estando vigentes más allá del proceso de votaciones y de, por supuesto, el simulacro electoral. Varias de ellas, por su núcleo temático y por los objetivos de aprendizaje que tienen, pueden ser desarrollados en cualquier otro momento del año si usted lo considera importante para ser incluido en su planeación de clase. Estas son las 3 rutas. No sé si aquí, Sandra, quieras mencionar algo sobre alguna de ellas o sobre las 3, o si los profes tienen preguntas. No, lo único, gracias Nata por esto, es que también voto estudiantil es modular, ¿no? Es como a veces de pronto no queremos irnos con estas 3, es decir, esta selección o esta curaduría de elecciones la vemos de manera estratégica para llegar al momento de la simulación electoral, reconociendo que normalmente hay muy poco tiempo para abrir espacio dentro de las aulas de clase, pero queremos que ustedes tomen lo que necesiten de todos los elementos que nosotros les entregamos desde voto estudiantil y que lo fundamental siempre va a ser realizar alguna de las lecciones antes de la simulación electoral, porque este no es un ejercicio solamente de cómo marcar un voto, sino de hacer un análisis concienzudo del contexto electoral en el cual estamos viviendo y de las candidaturas. Entonces, esto para decirles, es nuestra curaduría de elecciones, pero ustedes también, si les llama más la atención, por ejemplo, el de emociones en política que el de desinformación, siéntase en completa libertad de hacer ese ajuste dependiendo y reconociendo cuáles son las características de su grupo escolar. Hay otros elementos también, profes, y es que lean por favor las lecciones, si hay alguna en particular que les llama la atención. Por ejemplo, el de emociones en política es una que a mí me emociona un montón porque no he visto en ningún lado, en ningún programa de educación en ciudadanía que hablemos sobre el rol de las emociones en nuestras decisiones políticas. Ustedes, por favor, lean la lección y tomen también los elementos que consideren necesarios y pónganle su sazón. Esto no se trata de homogenizar los salones de clase, sino de reconocer que ustedes, profes, también tienen unas prácticas didácticas que les son propias, cosas que les han funcionado con sus estudiantes. Así que dense la oportunidad y la libertad también de adaptar los contenidos, de adaptar los materiales al lenguaje de sus estudiantes, al ciclo vital en el cual están sus estudiantes. Si observan que de pronto algunas preguntas pueden ser más complejas, decidan usar las más sencillas. Esto es para que ustedes tomen y dejen también lo que necesitan y que lo más importante es llegar al día de la simulación electoral con un ejercicio concienzudo de este proceso electoral. Vi que la profe Sandra levantó la mano. ¿Es así? Sí, señora. Hola, profe. Bueno, es que quería compartir algo, porque pues de todas maneras
pues cerca de las elecciones que estamos en este momento, a veces los padres de familia empiezan como muy quisquillosos, no sé si me entiendan el término. Quería compartirles que en el 2022 que la hicimos, solo un papá no dejó participar la niña, que porque nosotros los estábamos como induciendo y no sé qué. Entonces, pues sí, vamos a encontrar eso. De pronto en el ejercicio, yo lo llamé que era un laboratorio democrático porque pues es como educar a los niños en este ejercicio de ciudadanía, ¿no? Entonces, y también tener cuidado con lo de las fotos y las grabaciones que pues podamos hacer, porque en el colegio pues sí se les autoriza, pero desde la rectoría se autorizan si se hacen videos para publicar en las páginas del colegio. Entonces no todo el tiempo puede uno estar compartiendo las fotos o la actividad que se hace al interior de la institución. Gracias, Es, profesor. eso es lo que quería compartirles. Y lo otro, pues pedirles el favor, porque pues el anterior campamento yo alcancé a participar en dos, me dieron los textos en físico, los tengo todavía, hacen parte de mi biblioteca, muy completos, y ahorita veo que ustedes actualizaron muchísimo esto de las emociones que hablaba Sandra. Es en el momento de trabajarlas por la parte socioemocional y todas las competencias que ahorita se están desarrollando porque son de cuidado. Me parece muy bien, excelente que lo hayan tocado en esta nueva guía. Sí es importante, pues estaba mirando ahorita pero no la encontré, no sé si es que no ingresé bien a la página, pero no, creo que no está todavía activa para La poder guía descargarlas. completa la estamos terminando de montar, profe, pero no queríamos Sí, retrasar este espacio para compartirles a sí. ustedes que ya tenemos las Qué bien. lecciones individuales. Nos falta es montar toda la guía que va a tener alrededor de cuántas páginas tendrá Nata. Sí, sí, porque ahorita pues el tiempo es muy corto, como ustedes lo decían, el tiempo para aplicarlo del 24 al 29 de mayo, yo que ya tuve la experiencia, comparto, no alcanzaríamos a llenar todas las lecciones, pero para el año siguiente uno en el trabajo del gobierno escolar las aplica, pero sí alcanzar a hacerlas la primera ruta, porque pues es la más corta y que de pronto en las clases de sociales se puedan ir trabajando para que podamos adelantar el tema. Bueno, Exacto, profe. gracias. Así tal cual como lo mencionas es la idea que tenemos. Justo nos hacen falta, como les decía Nata, nos hacen falta montar algunos elementos finales dentro de la página y no queríamos retrasar mucho más este espacio para presentarles todo lo que hemos venido construyendo en las condiciones actuales que se nos presentan, pero para que ustedes puedan tomar y apropiar esto y pensar, listo, tengo 3 clases de aquí a esta semana, ¿cuáles son esos temas que me encantaría priorizar? Normalmente, como les decimos, nosotros siempre procuramos invitarles a que desarrollen sí o sí la lección uno, que es la que nos trae al centro de, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia, ¿cierto? ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? La lección 6, que es analizar las candidaturas, ¿no? Sus trayectorias, sus propuestas, sus discursos, sus antecedentes, la forma como se están desempeñando en campaña y que eso nos sirva como fruto o como tierra fértil para tomar una decisión. Pero efectivamente, profe, lo que su merced menciona es completamente real. Estamos en muy poco tiempo, pero esto los dejamos a disposición de ustedes. Como les decía Nata, ya el viernes 100% todo estará montado en nuestra página web para que lo descarguen. Y por último, profes, algo que nos mencionas, profe Sandra, que me parece también muy relevante, por fortuna, la tendencia de ese tipo de acciones de padres de familia que se sienten reacios al ejercicio que se está llevando al aula de clase. Por fortuna, en nuestra experiencia en todas estas ediciones de voto estudiantil, siempre ha sido mínima, no significa que eso se tenga que ignorar, pero en caso de que se presente, profes, cuenten con nosotros si es necesario para lo que sea necesario. Normalmente podemos poner a disposición todos los clips de medios de comunicación que han cubierto las ediciones anteriores de voto estudiantil, donde se da cuenta que este es un proceso meramente educativo y no partidista.
También muchas veces invitamos a los profes o a los padres de familia que a veces están reacios a que analicen las lecciones y que observen que aquí no se está generando ninguna tendencia hacia ninguna de las orillas del espectro político, sino que estamos haciendo las preguntas necesarias para tomar una decisión informada. En todo caso, profe, sepa que cuenta con nosotros para cualquier tipo de apoyo que se requiera en ese momento, que tenemos una serie de clips de cubrimiento de medios de comunicación a nivel nacional que dan cuenta del propósito fundamental de este ejercicio de voto estudiantil y muchas veces hemos visto a los padres como que se desarman, aquellos que están ahí como reacios y dicen están hablando de política en el salón de clases, eso no debería ser así, pues también tenemos algunos elementos que nos permiten mostrar, este es un programa a nivel nacional y como les decía al principio, también hoy en día tenemos este premio o este reconocimiento que nos hicieron por ser una de las innovaciones pedagógicas más innovadoras y escalables, es decir, que se puede reproducir rápidamente a nivel mundial dentro del 100 Global Collection. Todos estos elementos ustedes los encontrarán, por supuesto, dentro de la página web de Voto Estudiantil y que sepan que siempre cuentan con nosotros para acompañarles en ese proceso. Detengámonos un segundito que estoy viendo que hay varios comentarios en el chat. Tirirín. Ah, no, mentira, son respuestas que me están haciendo. Listo. Listo. A los profes que no están en grupos, no se preocupen que les estoy escribiendo uno a uno para registrar sus datos. Y después, desde Botoniel, que es el celular nuestro donde tenemos agrupados a todos los grupos de profes, les estaremos agregando para que hagan parte del el grupo de WhatsApp de profesores de su región. Profes, nos quedan 15 minutos y no queremos irnos sin una actividad básica que queremos proponerles a ustedes. Ya saben de cómo se implementa voto estudiantil, ya saben que reencuentran en este instante los materiales pedagógicos en la página web, que a partir del viernes estarán 100% disponibles presentaciones, todo lo que hemos mostrado en este momento. Y en este instante quiero pedirles a todos y a todas, voy a dejar de compartir un segundito, que si tienen a la mano, cojan un papelito que tengan a la mano, algún cuadernito, si tienen alguna servilleta al menos. Y les voy a pedir que porfa escriban los números del 1 al 5, no sé si ustedes lo ven ahí de manera descendente. ¿O por fuera? Señor, señora. No. ¿No? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, una hojita, profes, y escriban del 1 al 5 ahí hacia abajo. Listo, yo ya tengo el mío. Nata, ¿tú ya tienes el tuyo? ¿Sí? Listo. Esto que vamos a hacer... Haciendo los numeritos. Del 1 al 5, ¿sí? Sí, del 1 al 5 vamos a escribir los numeritos del 1 al 5. Y aquí quiero invitarles, profes, a que nos tomemos un momentico para pensar en las 5 cosas más importantes de su vida, aquello que ustedes más valoran. Tómense un segundito, ¿qué es eso que ustedes dicen? Pucha, para mí es muy importante esto en mi vida. Piénsenlo un momentico. Si quieren, vayan anotándolo ahí enfrente de cada número, ¿qué es eso que ustedes más valoran en su vida? Si no tienen un papelito a la mano, pero pueden abrir un WhatsApp un chat de WhatsApp y escribir las 5 cosas que ustedes más valoran en su vida. Adelante. Y ahora bien, ahora sí les voy a compartir pantalla, porque aquí viene un truquito que va a ser fundamental, este truquito, profes. Entonces, ¿ya pensaron en las 5 cosas? Yo voy a poner acá. Tarará. Listo, yo ya puse las mías. Entonces, ahora sí les vamos a mostrar el truco. Ah, no, esta no es la pantalla que quiero compartir. No, es esta. Listo, profes. Si ya pensaron en esas 5 cosas que ustedes más valoran en su vida, vamos a hacerles un truquito, un segundo paso. Y es que si ustedes pensaron en una persona en particular, como su mamá, su hijo, su mejor amigo, su mejor amiga, piensen qué es eso que ustedes valoran en esa relación. Y en el número enfrente de esa persona, si yo escribí, por ejemplo, mi mamá, voy a pensar qué es eso que yo valoro de esa relación. Seguramente lo que yo valoro de esa relación es el cuidado, el apoyo y el amor. ¿Se entiende? Entonces no vamos a escribir mi mamá, sino lo que yo valoro de esa relación
o de esa actividad. Si yo puse, para mí es muy importante salir todas las mañanas a hacer ejercicio, ¿qué es lo que usted valora o qué es eso que es importante de hacer ejercicio? ¿Es descanso? ¿Es salud? ¿Es bienestar? ¿Recreación? Ese es el clic que queremos hacer en este instante. Entonces, tomémonos un momentico para hacer ese switch de palabras. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes pensaran en un amigo, ¿qué es lo que valoran de esa relación? Seguramente saldrá la amistad, la comprensión, la honestidad, el apoyo, la colaboración, la compañía. Si ustedes pensaron en su mascota, que estoy segura que sí, porque yo puse que mis mascotas eran muy importantes en mi vida, ¿qué es eso que ustedes valoran en esa relación con su mascota? El cariño, la compañía, el afecto, etcétera. Entonces vamos a dar un minutico para que ustedes conviertan esas palabras de lo que ustedes más valoran en lo que hay detrás de esa relación o esa actividad que ustedes realizan. Confírmenme si hasta ahí se está entendiendo, profes. O si está muy confuso. Va a preguntarle al profe Gerardo. Profe Gerardo, ¿se entiende la instrucción? ¿Sí? Súper, gracias, profe Gerardo. A la profe Luz Damari, ¿se entiende la instrucción? ¿Sí? Súper, buenísimo. Si para ustedes es muy importante el dinero, bueno, ¿qué es lo que les trae el dinero? Seguridad, alimentación, recreación, poder viajar, etcétera. ¿Listos? Súper. Listo. Si ya las tienen, o si no las tienen, no importa, profes. Les voy a pedir que porfa escaneen este código de Mentimeter o Nata, si tú puedes enviarles el enlace para que accedan directamente. Claro que sí, ya lo tienen ahí en el chat. Listo. Lo que vamos a hacer a continuación, profes, es ingresar a este Mentimeter. Ah, no, mentiras, no, todavía no. Tacho, profes. No, todavía no me vayan a ese Mentimeter. Quédense ahí conmigo un segundito. Porque ahorita le vamos a meter candela a este juego. Ya todos y todas tenemos nuestras 5 cosas que más valoramos en nuestra vida. A continuación, profes, les voy a dar 5 segundos para que eliminen 2 de esas cosas que ustedes más valoran en su vida. Sí, así es, profe Luz. Sin darle mucho pensamiento. Entonces, miren, ¿qué de esto ustedes dicen? Bueno, yo puedo vivir sin esto. Y las tachan. ¿Listo? Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? ¿Lograron tacharlas? Yo veo a la profe Luz Damari riéndose. Mantenga eso ahí, profe. Es difícil, es difícil. Listo. Entonces ustedes ya tienen de esas 5 cosas que más valoran, ya tacharon 2, miran esas 3 y dicen, bueno, yo con estas 3 pues puedo vivir. Sí, puedo vivir con esto. Siguiente ronda, profe. Otros 5 segundos y vamos a eliminar una más para quedarnos con 2. ¿Listo? ¿Cuál de esas 3 eliminarían? ¿El dinero, la amistad, la compañía? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Lograron tachar una? Me encanta la profe Luz Damari, porque creo que usted está así sufriendo en este instante. Y quiero que nos detengamos un segundito, profe, para que me cuente qué está sintiendo en este momento. Cada vez que yo le digo, profe, elimine 2 de esos, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente eso? Siente un vacío en la boca del estómago. Siente un vacío en la boca del estómago. ¿Alguien más siente parecido? La profe Jenny, la profe Zaira. ¿Se siente difícil? ¿Qué dice el profe Gerardo? Los otros profes, cuéntenme en el chat cómo se siente eliminar cosas que para nosotros son fundamentales en la vida. Vamos a ver, la profe Viviana dice, es muy difícil. ¿Quién más? ¿Cómo se siente? A la profe Zaira, ¿cómo se siente eliminar palabras que son muy importantes para nosotros? Se siente un huequito. Un huequito. La profe Sandra nos dice, qué dolor. La profe Karina dice, esto se siente raro. El profe Miller dice, es desprenderse de uno, de lo importante. Y el profe Juan Felipe Ocampo dice, me da rabia. Ok, profes, yo creo que por tiempo les voy a proponer algo. Si les parece, no vamos a irnos al Mentimeter, si está bien para ti, Nata. La profe Jenny nos dice, es aterrador. Y la profe Mari nos dice, es muy difícil. Profes. Da angustia.
angustia, porque yo no puedo vivir sin salud, yo no puedo vivir sin compañía, yo no puedo vivir sin el afecto de mi mamá, ¿no? Es como son cosas que necesito en mi vida. Vamos a darle lugar a esos sentimientos que estamos sintiendo en este instante cuando les decimos, eliminen eso de sus vidas. Ténganlo ahí porque lo vamos a usar en un segundito. El profe Edwin dice, yo siento que afecta mi integridad moral. Total, profe, se siente como un desgarro. A mí cuando yo aprendí este ejercicio lo sentí como un desgarro. Yo dije, pero no puede ser, yo no voy a renunciar a esto. Profes, quiero pedirles un favor y es que en este momento vayan al chat y cada uno y cada una va a escribir las palabras que le quedaron, esas que no tacharon. Si les quedó amor y salud, escriban amor, salud. Si les quedó amistad, cariño, que sea amistad, cariño. Si les quedó lo que sea que les haya quedado. Vamos registrándolas ahí en el chat para saber qué pasó. Eso, me encanta, profes, ustedes ya lo agarraron. Desde que agarran esta actividad, ya el resto de voto estudiantil es facilísimo. De aquí en adelante, profes, listo. El profe Gerardo dice, uy, pucha, se siente muy difícil, nos quitan algo vital. Listo, profes. Entonces, voy a ir uno por uno y les quiero preguntar. Ustedes pueden, si pueden reaccionar o hacer gestos, si encuentran la barra de reacciones, me parece perfecto. Yo les voy a hacer unas preguntas y es, profes, para todos ustedes es importante el bienestar, que es la palabra de la profe Viviana. Sí, eso, la profe Zaira ya reaccionó, la profe Estefanía dijo que sí. Cuéntenme si para ustedes el bienestar es importante en sus vidas. Listo. Profes, ¿para ustedes es importante el amor? ¿Sienten que es algo que ustedes necesitan para vivir? Que es la palabra de la profe Stephanie. Gracias, profe Stephanie, por compartirnos el amor. Gracias. Profes, ¿para ustedes es importante la estabilidad? ¿Sentirse que están en una situación estable? Compártanme con un pulgarcito o si tienen la cámara prendida, digan que sí. Listo, veo hartos pulgarcitos, pulgares. Gracias, profes. Vamos con las palabras de la profe Luz Damari. Profes, ¿para ustedes es importante la salud en sus vidas? Fundamental. Mi mamá siempre dice, desde que uno tenga salud, el resto. Claro, la salud es súper importante. Gracias. Siguiente, profes, y con esto vamos a ir cerrando. ¿Para ustedes es importante la familia? Total. La familia. La profe Stephanie. Ah, bueno, yo creo que estás levantando la mano reaccionando o quieres decir algo, profe Stephanie. No, creo que estabas reaccionando. Súper. Sí, qué pena, se me fue. No te preocupes, profe. Vamos a ver qué otras tenemos para acá. La vida es muy importante. Fíjense que la vida aparece un montón, la salud aparece, salud, familia, familia, salud. Oigan, ustedes la tienen muy clara, la familia, la salud, Dios, el amor, la familia total. Listo, profes. Gracias por hacer este ejercicio que es la base fundamental de voto estudiantil, de hecho. Esto que acabamos de hacer acá es un ejercicio, es el primer ejercicio de la lección número 1 y quiero compartirles que todas estas palabras que acabamos de reconocer entre todas, incluso esas que les dolió marcar como que no, representan nuestras necesidades humanas. Es eso que todos y todas necesitamos para vivir. Normalmente se nos ha enseñado que nuestras necesidades humanas son solamente las necesidades básicas, ¿no? Tener un techo, tener alimentación, tener salud, tener un lugar donde dormir, tener un lugar donde hacer nuestras deposiciones. Estas se nos han llamado que esas son las necesidades básicas, pero realmente nosotros como seres humanos tenemos una infinidad de necesidades que todo el tiempo estamos queriendo cuidar. De hecho, profes, esto de las necesidades humanas es la hoja número 1.1 de voto de la lección de un número 1 de voto estudiantil. Todas esas palabras que ustedes dijeron están acá, profes. Tenemos necesidades humanas que van más allá de la alimentación, tenemos la necesidad de crecimiento, de cuidado, de descanso, que de hecho yo les confieso, 3 de las mías tenían que ver con descanso. Como hago ejercicio, salgo a caminar porque necesito descanso.
Y las necesidades humanas, profes, son ese campo en común que nos conecta a todos los seres humanos más allá de nuestras diferencias políticas. Yo puedo ser de izquierda, yo puedo ser de derecha, pero estoy segura que para todos y para todas es muy importante la salud. Yo puedo ser de extrema izquierda, yo puedo ser de extrema derecha, puedo ser de centro, pero para todos y para todas es fundamental la recreación o el descanso. Yo puedo ser de cualquier orilla política, puedo incluso considerarme apolítico si se quiere, pero para todos y para todas, la paz, la participación, la seguridad emocional, la compañía, el sentido de pertenencia, todos nos unimos en eso. Es eso que está en el fondo de nosotros como seres humanos y son las necesidades humanas. Imaginemos, profe, que todas estas palabras que ustedes acaban de poner en el chat son nuestras necesidades colectivas, son las necesidades de este grupo, y eso que acabamos de cosechar es el suelo común. Es eso que todos y todas estamos dispuestos y dispuestas a cuidar porque sabemos que no podemos vivir sin ellas. Y ahí está la base de la democracia. Cuando reconocemos que la democracia es construir una serie de acuerdos que, a pesar de nuestras diferencias, nos ayuden a cuidar eso que para todos y para todas es importante. La salud, la seguridad, la pertenencia, el descanso, la recreación, la familia, el amor, la espiritualidad, el bienestar emocional, etc. Puede que en algunos momentos de nuestra vida algunas necesidades tengan un volumen mucho más alto que otras, pero pueda que eso está cambiando toda la vida. En todo caso, podemos reconocer que si una persona, por ejemplo, en un momento dado de su vida, tiene una necesidad de pertenencia que no está atendiendo porque X o Y motivo, podemos empatizar con esa persona y decir, yo también he sentido la necesidad de pertenecer a un grupo, a una familia, a un colectivo, a un parche, ¿no? Sentirme parte de algo más grande. Ese es el suelo fértil o el suelo común que hace parte de la lección número 1 de voto estudiantil. Y cuando podemos reconocer que más allá de nuestras diferencias políticas, a todos y todos nos interesa cuidar las necesidades propias y del colectivo, desde ahí es que podemos construir una nueva definición de la democracia, donde la democracia no es elegir a unos gobernantes, sino donde la democracia es tomar acción para cuidar ese suelo común, ese conjunto de necesidades que todos y todas necesitamos para vivir. Creemos desde CIEX Colombia que quizás aterrizar el concepto de democracia a esas prácticas cotidianas de cuidado, de cómo yo me relaciono con las personas, cómo yo me relaciono con mi contexto más cercano y cómo yo tomo acción para cuidar eso que es fundamental para nuestra vida sobre este planeta, nos puede ayudar a que cada vez más jóvenes se comprometan con un ejercicio de una ciudadanía crítica, activa y propositiva. Así que esta es una nueva apuesta, profes, donde estamos aterrizando la democracia a su concepto más fundamental y queremos reconocer que ese sentimiento de desgarro, profes, que ustedes sintieron cuando yo les dije, quitemos palabras, es justamente uno de los sentimientos o uno de los elementos que puede generar el desaparecimiento o incluso el debilitamiento de la democracia, que todas estas necesidades y elementos que para nosotros son fundamentales nos puedan ser arrebatados. Y pues evidentemente no queremos eso. Así que esta es una nueva aproximación a entender la democracia o cómo hablar de democracia sin hablar directamente de democracia, sino hablar de aquello que nos une a todos y todas como seres humanos y a partir de ahí empezar a tejer puentes con aquellos que piensan u opinan diferente, que creemos que hoy en día es fundamental para el mundo en el que estamos viviendo. Antes de cerrar, profes, me encantaría escuchar a uno o algunos de ustedes cómo sintieron esta actividad, cómo se sintió en su cuerpo, eliminar, qué sintieron después cuando hablamos de las necesidades humanas. Me encantaría escuchar a uno de ustedes que comparta cómo se sintió en este ejercicio. A ver si alguien abre el micrófono. ¿Puedo participar, Sandra, otra vez? Por supuesto, siempre, profe Viviana. Ajá, muchas gracias. El ejercicio, interesante, me llama poderosamente la atención esa novedad que ustedes tienen siempre. El primer ejercicio en colocar en la pantalla la mano, chévere, no lo había experimentado. Y complejo, muy complejo en la medida de que nos lleva a repensar qué somos, para dónde vamos y cuáles son las prioridades en nuestra vida, ¿no? Entonces, y lo que todos manifiestan es correcto, o sea, se siente como, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? Y lo repiensa, o sea, no lo inmediatamente no, hay que hacer una pausa y tramitarlo.
Gracias por enseñar. No, profe, con todo el gusto. Nosotros, esto es lo que a nosotros más nos encanta y es buscar estas formas distintas de hacernos pensar, de hacernos reflexionar sobre lo que estamos viviendo y también de reconocernos que hacemos parte de una comunidad, de algo más grande, ¿no? Podemos, con el ejercicio de las cámaras, podemos vernos como seres que de pronto están sobrellevados de trabajo, pero que también sienten esperanza, que también reconocen que es importante el descanso. Entonces, eso es lo que nosotros procuramos siempre, profes, y es buscar formas distintas para primero pasarlo por el cuerpo. Eso va a ser siempre fundamental para quienes es la primera vez en contacto con Civics o con voto estudiantil. Aquí no entramos a hablar de las ramas del poder público de entrada, sino que siempre hacemos un ejercicio que nos invite a pasarlo por el cuerpo, por nuestras propias experiencias, porque ese es el terreno fértil para después hablar de cualquier concepto, cualquier teoría, cualquier marco teórico que queramos integrar. Siempre pasarlo por el cuerpo. Así que lo de las cámaras, bienvenidos para que ustedes lo hagan de todas las formas posibles con sus estudiantes. Este de las necesidades humanas, profes, y aquí yo me voy a poner un poquito más personal sabiendo que nos hemos pasado 3 minutos, a mí me ha transformado la vida y ha transformado mis relaciones. Con eso se los digo todo. Y el entender la comprensión de las necesidades humanas, también es el que me ha permitido que cada vez que me encuentro con una persona que piensa o opina diferente a mí, yo no me ponga en un modo reactivo o en un modo tipo competencia a jugar a tener la razón, sino que me pongo unas gafas para decir y pensar qué es lo que hay detrás de esto que esta persona está pensando, que está sintiendo, cuál es esa necesidad que de pronto está o no atendiendo y cómo podemos entonces encontrar un punto en común donde su necesidad sea atendida, pero también mis necesidades sean atendidas. Eso, profes, es revolucionario para los tiempos que vivimos. Así que, pues bueno, este es un abrebocas de lo que van a encontrar ustedes en voto estudiantil. Recuerden siempre que estos son opciones para que ustedes tengan a su disposición, profes, para que ustedes armen su propio camino, para que ustedes le pongan su sazón didáctico, toda su creatividad también. Permítanse innovar. Hay profes que han hecho ferias de la democracia, salones interactivos completamente cubiertos y hechos por los estudiantes para hablar de democracia y ciudadanía. Es un mundo infinito de posibilidades, profes, que les invitamos siempre a estar creando y a estar haciendo que la democracia tome vida al interior de sus salones de clase. Nata, ya se nos acabó el tiempo. No sé si con esto quieres que cerremos, hagamos algún ejercicio adicional, alguna reflexión final. No, creo que está perfecto que acabemos con compartiendo el corazón de voto estudiantil, que es esta identificación de necesidades compartidas. Es justamente el puente que nos ayuda a conectar con personas que piensan diferente o que tienen unas historias de vida diferente, que al final esa es la sociedad, ¿no? Un montón de personas con historias de vida diferentes y diferentes puntos de vista. Me parece perfecto que cerremos acá. Quizá tenemos un par de preguntitas aquí en la encuesta sobre cómo le ha parecido. Son preguntas cerradas, pero si usted quiere dejarnos una retroalimentación un poquito más profunda, más escrita sobre puntos a mejorar o lugares que le agradaron, así como lo compartió la profe anteriormente, pues estamos también en la apertura de recibir esa retroalimentación de su parte. Listo, profes. Bueno, Nata, terminamos el primer campamento de la democracia de voto. Profes, a ustedes muchas gracias por estar aquí hasta las 7 de la noche. Esperamos que haya sido nutritivo para ustedes. Se nos viene una época muy interesante. Así que bueno, seguiremos hiperconectadas. Y Nata, te doy la palabra a ti para que cierres oficialmente este espacio y los profes que se quedan con nosotros, se quedan con nosotros. Muchas gracias, profes, por estar acá y aquí atenta de ustedes para cualquier cosa que necesiten. Gracias. Gracias, profes. Voy a detener la grabación en este instante.